1968, hace 50 años, se escribía un parteaguas en el mundo entero. Los grupos de izquierda estaban buscando una reivindicación. Se dan movimientos en el planeta. Lo mismo, por ejemplo, en Praga, en la entonces República de Checoslovaquia, que en París, que en muchas ciudades de los Estados Unidos o que en México. Estudiantes y trabajadores con esa visión exigían reconocimiento, pero sobre todo estaban luchando por el poder posicionarse dentro de una sociedad más bien tendiente al conservadurismo que de repente marcaba un proceso de exclusión. Esos años 68, ese 1968, tuvo un capítulo importante, nefasto dicen algunos, que se escribió aquí en Puebla, en las faldas de la Malinche, a escasos 12 kilómetros del centro histórico de la ciudad de Puebla. Hoy se cumplen 50 años del linchamiento de trabajadores de la entonces solamente Universidad Autónoma de Puebla en la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa. Nuestra compañera Constanza Pérez ha hecho un trabajo periodístico muy bueno. Por cierto, el día de ayer, Pascal Beltrán del Río, que es el director del periódico Excelsior y conductor de titulares de la noche en Excelsior Televisión, hizo una felicitación pública a nuestro equipo, a Constanza, por este trabajo periodístico que hoy le compartimos a usted. Miguel Roberto, Ramón Jesús y yo, todos pensamos en decirle adiós. Permítenos salir vivos de acá. Para mí cada día es un privilegio. Y la vida es maravillosa. Estemos con carencias o estemos con lo mejor, es maravillosa. De veras lo es. Este es el testimonio de Julián González, uno de los sobrevivientes del linchamiento que ocurrió hace 50 años en la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa, en Puebla. Un 14 de septiembre de 1968, 5 trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla llegaron a Canoa. Pretendían subir a la Malinche. Sin embargo, la lluvia impidió que avanzaran. Buscaron un lugar donde pasar la noche para continuar al día siguiente con su excursión. Empezó a sonar en las campanas, entonces dijeron, párense porque le están robando el patrón, le están quitando el dinero, párense todo el pueblo porque ya llegaron los carrancistas. Con el sonar de las campanas inició la pesadilla para estos jóvenes. Solo lograron sobrevivir Julián González, Roberto Rojano y Miguel Flores, mientras que sus compañeros Jesús Carrillo y Ramón Gutiérrez fallecieron, así como Lucas García, el hombre del pueblo que les dio posada, y su amigo Dilón. Ellos también fueron asesinados a golpes. En ese escaso de tiempo de unos 40 minutos, cuando oímos, había una muchedumbre gritando afuera de la casa de Lucas, pero ya diciendo su nombre de él, diciendo que no se entregara. Entonces, ahí es donde empezó el pánico. Aunque ha pasado medio siglo, las siguientes generaciones de Canoa han vivido marcadas por los hechos del 68, así le dicen, pues temen mencionar la palabra linchamiento. Sin embargo, son pocos los que aún viven, y menos aún quienes reconocen que estuvieron esa noche trágica. Ese no fue el pueblo, fue de una casa particular. El pueblo ya cuando empezaron a comunicar, vean qué es lo que sucede, que esto, que el otro, es cuando se unió la gente. Todos participaron, todos, a lo mejor la tercera parte sí participó. No en el hecho de los hechos, pero sí participaron en el estar mirando cómo fue toda la historia. Aunque hubo detenidos, los vecinos aseguran que en aquel momento muchos se escondieron en el campo y fundaron una pequeña comunidad a 15 kilómetros de Canoa, San Isidro Tlalcostepetl, conformada hoy en día por 150 habitantes. Mi hija o mi pariente que lo mató, yo voy a cobrar así,
No, por eso hay gobierno, por eso hay personas que más altos que nosotros, que debe de ser justicia. Se pide justicia, por favor. Ya tenemos empleo. ¿Por qué? Porque mucha gente de la ciudad ya vio que Canoa no es lo que dicen. Que sí en la actualidad todavía te digo, o sea, que tampoco te puedes confiar. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó que en lo que va del año ocurrieron más de 20 linchamientos. Este 14 de septiembre, que es viernes, se cumplen 50 años. Y la verdad es triste, es lamentable que en el país siga habiendo tanto linchamiento. Y desgraciadamente en el estado de Puebla, más. Puebla está ocupando uno de los primeros lugares a nivel del país en linchamientos. De enero a esta fecha van más de 28 linchados, algunos de ellos quemados vivos, algunos de ellos totalmente inocentes. Cuando alguien actúa así, se convierte en asesinos. Que no lo hagan. Constanza Pérez, Imagen Noticias Puebla. ¿Qué palabras las de Julián González Báez? Sobrevivió a ese linchamiento de Canoa hace 50 años. Y 50 años después voltea y ve esa cantidad de linchamientos irracionales que hoy hay en Puebla y en muchos otros lugares de la República Mexicana. Y le dice a la gente, el que participa en un linchamiento termina por volverse un asesino. Palabras que deben resonar en un momento como este, cuando 50 años después, cuando las condiciones político-ideológicas han cambiado, son completamente distintas. Ese 68, todavía vemos, sí, como lo decía la mujer ya entrada en los 80 años, sigue habiendo injusticias y lo que los pueblos siguen pidiendo es eso, justicia. Cuando hoy vemos en medio de las comunidades, ante el tañir de las campanas, la congregación popular dispuesta a linchar a quien sea y por la razón que sea. Hace 50 años hubo muertos allá en Canoa a partir de esa voz que dijo, son ladrones, son rateros, vienen a robarnos nuestra fe, vienen a robarnos nuestras creencias. Hoy 50 años después hay linchados en esta sociedad cuando alguien dice, son robachicos, son secuestradores, vienen a robarnos a nuestros niños y a nuestras niñas. Las condiciones político-ideológicas han cambiado, pero al final del día, ese tema de ignorancia de la gente sigue apoderándose de muchas mentes medio siglo después. Lo que ocurrió en Canoa hace 50 años, no lo debemos olvidar, como nos dice Julián, no hay que olvidarlo porque finalmente sería entonces solapar esta serie de linchamientos que 50 años después siguen existiendo. Buena reflexión, muy buena reflexión a 50 años de uno de esos acontecimientos de ese 68 convulsionado que significó un parteaguas en la historia de México, de Puebla, pero también del mundo.